un chisme. En el 2016, 2015 no, entonces, cambió cambió la forma de hacer la pregunta de ingreso. ¿En 2016? Sí, 2015-2016. Okay. Había una repetición de la pregunta donde le decían, ¿cuánto gana usted? Tanto. A ver, ¿cuánto gana usted? Y subió un poquito. Y en la tercera subía más. Coneval no aceptó el resultado porque había un despegue muy grande entre un año y otro. Correcto. Hoy ya no existe Coneval, hoy todo lo hace el propio INEGI. Por eso me preocupan esas preguntas que cambiaron y que no hay nadie autónomo, cuando menos distinto, que las valore. Bueno, está una ex Coneval que fue dura, porque la semana pasada ella dijo, siendo parte de este nuevo sistema del INEGI, ella está dentro, y Griselda, ¿verdad? ¿Cómo? Ahorita sí me están recordando de volada. La INEGI es Graciela Márquez. Graciela, no. Perdón. La comisionada que está dentro, que era ex Coneval, claro, ¿no? claro. Y ella dice, a ver, sí, salimos de la pobreza, pero esto que dices tú, Rubén, esto que dices tú. Entonces, no, tú pones en duda el sistema, lo que está haciendo el INEGI. Pues por eso entiendo. Por eso la filosofía y la ciencia avanzó, por poner la duda. Si no duda pero uno, te pasa lo que te pasó con Claudia Maldonado. Pero ¿dudas de esta, de algunas cosas metodología? Sí, de algunas cosas sí, y de cómo se sacan las conclusiones. Porque si eso fuera cierto, pues estaríamos en un mundo maravilloso, y ya te demostré aquí, en muchos lugares esto no está sucediendo. Emilio Álvarez y Casa del PAN, Rubén Moreira del PRI e Israel Zamora de Morena, en debate acalorado por los resultados arrojados en los estudios del INEGI en términos de la reducción de la pobreza, se enciende. Juzga y opina. Punto, tu turno, Rubén, adelante. A ver, hoy mismo, cuando entrevistan a la presidenta del INEGI, dice, está ahí en primera plana, ojito. Sí, no, le quería la extensión, viene algo más grande, sí, ¿no? Sí, dice ella que el aumento a los salarios mínimos formales empujó a los informales. Pero entonces, ¿cómo decimos que baja la pobreza si la gente no tiene seguridad social? Subió el ingreso. Sí, programas sociales, que qué bueno, pero que están en riesgo, Azucena, porque el gobierno está por quebrar. Remesas, que están bajando. Pero yo me regreso al estado de Chiapas, que fue la razón inicial de los programas sociales. Pero nadie ha podido sacar a Chiapas de la pobreza, ni el PRI tampoco, por eso, ni el pero PAN. Esa fue la promesa que hizo López Obrador. Pero el PRI también, y el PAN. Y el fondo de los programas sociales fue ahí. Y la argumentación de reivindicación fue de López Obrador. Y todo el rechazo al pueblo hispano es de López Obrador. Fíjate, en el 2016 solamente 6.7 personas en Chiapas no estaban en pobreza. Hoy son 9.9. Cuando en el país subió la gente que no está en pobreza del 24 al 32. Del 24 al 32. A ver, Chiapas mira, es el tramando fracaso. Calme, dijo la Pero termino con algo rápido. Desgraciadamente los programas sociales y la política de Morena no ha impulsado el crecimiento en el campo, ni ha impulsado el crecimiento industrial. Mira, tienen que hacerse cargo de la lectura completa. A Israel le encantan las encuestas y hay que recomendarle esta de Universal. Sube pobreza extrema Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua. Es decir, lo que no se puede hacer es ponerse medallita que no corresponde. El incremento esencialmente de los salarios es una política que vino desde el último año de Peña. Y yo insisto, sí. Si quieres lo revisamos la próxima semana, con mucho gusto, 2016. Con mucho gusto. Y eso esencialmente empezó con Coparmex. Segundo, el salario. El tema sustantivo es, háganse cargo que tenemos que revisar las políticas sociales. Porque no es cierto que las transferencias sean el factor decisivo si no asociado a derechos. Eso está, hasta como a ti te gusta visitar, por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Recomiendo muchísimo la lectura de los documentos de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, porque la Acción Ciudadana frente a la Pobreza lo que está diciendo es, no están haciendo la diferencia porque los programas sociales están desfondados, no solo porque la vulnerabilidad social subió en este país. Entonces, hay que hacernos cargo que se tiene que revisar los programas sociales. Me toca. Si no fuera política de la 4T, en 30 años, Azucena, los gobiernos del PRI y del PAN promediando subían al año 2 pesos el salario mínimo.
2 pesos durante 30 años fue lo que dejó el PRI. Yo ahí sí se la doy después, a Morena porque Andrés nadie Manuel había López tenido, Obrador. perdón, nadie había dado resultados así. A ver, pasó de Pero 88, que, permíteme. Haiga sido como haiga Pasó de sido. 88 el tema 7 el salario cuando llegó el presidente Andrés Manuel a más de 287 el día de hoy. O sea, ha crecido en el gobierno de Morena 300% el salario mínimo. Las personas que no tienen ingresos, porque hablas de comunidades indígenas, nosotros estuvimos hace no mucho en Jalisco, no hay trabajo, no hay fábricas, hay personas adultas mayores que no pueden trasladarse, caminar 30 minutos en terracería para llegar a la fábrica más cercana y ponerlos a trabajar a los 80 años. No, esas personas les llegan los programas sociales, así como también el apoyo al campo. Y decir muy rápido, nada más. Eso quiere decir que las personas, salir de la pobreza quiere decir que ahora el dinero les alcanza para cubrir 6 indicadores: educativo, acceso a salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos. Eso no es cierto, eso no es cierto. Esa no. Permítanme, son los elementos. Pero es que no es así. Revisa lo que no, pero pues claro que no. Si el INEGI te está diciendo lo contrario. Pero por el amor de Dios. Esos son eso los es justo por lo cual no se puede revisarlo. Aguántenme. Es que eso no es así. Rubén. A ver, 2016 es una reforma constitucional, Peña, PRI, PAN, PRD, para desindexar el salario de otro tipo de multas, sanciones, derechos, porque cuando tú aumentabas el salario mínimo, iba y le pegaba toda una gama de elementos que en la economía. Pasó sí porque pasó. lo desindexaron. Por eso se desindexó en tiempos de Peña por Nieto. eso AMLO lo pudo aumentar. Y el primer aumento sustancial, permíteme, el primer aumento mentira, fue una falacia que se sostuvo permíteme, en la época neoliberal que ya se demostró que era una falsedad. Nada más ve lo de Coparmex, por el amor de Dios. La quitó Peña. Luego, el primer aumento sustancial se dio en tiempos de Peña. Ahora, estos brincos de disminución de la pobreza se han dado en el pasado. Uno fue con López Portillo y otro fue con Vicente Fox. El tema es la sustentabilidad de lo que hoy está pasando. ¿Cuál es la preocupación que muchos tenemos? Que las transferencias están en riesgo y están en peligro. ¿Cuál es la otra preocupación? Que el ingreso no necesariamente es disminución de la pobreza, porque como lo dice hoy la presidenta del INEGI, el aumento del salario mínimo, que formalmente benefició nada más a 200,000 personas, empujó el salario informal, y está bien, nada más que ese no tiene seguridad social. Y aquí está otro ejemplo, que es el ejemplo de Hidalgo. La carencia de salud en el 2016 era 14%, hoy es 43%. Entonces, ¿cómo decimos que la gente salió de la pobreza? Eso es grosero. Bueno, mira. Sí, por el otro lado tienen que pagar sus medicinas. Es que nadie dice que toda la gente salió de la pobreza. Es que, a ver, 13.4 los de Chiapas no, millones. los de Chiapas no, los de Hidalgo no, los de Puebla no, los de Guerrero no, los de Oaxaca no, todos esos no salieron. Por eso tiene que entenderse en su integralidad. Pero nadie dijo todo el país salió de la pobreza. Y los otros, Azucena, discúlpame. No, adelante, otros, Azucena, siéntete en la libertad. Aumentó en el país la carencia de salud, aumentaron los problemas de educación. Eso que estamos viendo aquí, también. eso que estamos viendo aquí se llama ilusión monetaria. Hay seis de bienestar, y la generaron ellos. Y al tiempo vamos. Hay 6 indicadores de la medición multidimensional de la pobreza en el condición social, no en el económico: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de espacios de vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación nutritiva. Lo que dice el INEGI es que esos 6 hay retrocesos muy significativos, Israel. O sea, no lo confundas. 3 de cada 10 mexicanos creo no tienen acceso a todos estos factores que indican que ya no eres pobre. Lo que dice el INEGI es que creció la vulnerabilidad social. Sí. Son 9 millones de personas que aumentó la vulnerabilidad social y 24 millones que están teniendo vulnerabilidad en servicios de salud y seguridad social. Lo que eso indica es que los programas sociales no están funcionando. ¿Por qué? Porque los están utilizando como programas clientelares, electorales. Lo que significa es que tenemos que poner un control. Sí, claro que sí. Perdón, pero es que eso es así. A ver, termino. Calma, dijo la Calmex. Pues sí, pero bueno, si no me interrumpes. Dale. Yo diría, lo que tenemos que revisar es justo que los programas sociales, 1, generen movilidad de la condición de la vulnerabilidad de derechos, ese es el otro paso. Y 2, que no se utilicen de manera clientelada, porque lo que está pasando es que si solo es económico, eso, perdóname, es mérito del trabajador que lo gana y de quien lo paga. Cuando el gobierno es empleador,
es mal empleador. Tú dices que es una Noroña, el cuestión- porro, se quedó sentado en una reforma Sí. constitucional para subirle los salarios a maestros, médicos y policías. Cuando el Enfermeras. gobierno es empleador, es mal empleador. Sí Nosotros lo es. en la colonia centro aquí de la Ciudad de México, no estamos hablando de las comunidades indígenas, aquí en la colonia centro de la Ciudad de México había un joven en un departamento viviendo en el tercer piso de un departamento sin poderse mover de la cama, con su mamá, una adulta mayor que no lo puede bajar. Esa persona, ese joven, Ajá. ¿cómo va a ser una cuestión clientelar el recurso que recibe por el programa de personas con discapacidad? ¿Cómo va a ser eso clientelar, Azucena? ¿Cómo va a ser Sube la clientelar? pobreza extrema en la Ciudad de México, papá. Eso fue el argumento de la derecha Bueno, es un caso. durante muchos años perdóname, Claro. para Miguel, no pero apoyar a las personas en situación de No bordes de vulnerabilidad. las Y excepciones. qué bueno, no, es que no son excepciones. No, perdón, pero sí, o sea, en México mira, muchas personas revisa muy bien con lo que discapacidad, pasó con el cambio. mujeres que se dedicaron durante muchos años porque no había oportunidades laborales para Mira, ellas, no, se dedicaron al no hogar, es cierto no tenían que esto sea ingresos. la primera vez que pasa, eso no muchas es cierto. mujeres. En el sexenio de Fox, cuando Es le la empezaron, cifra más baja. me cuando le quedan empezaron a 20 dar el segundos, dinero Emilio. a las mujeres, Es que no les gusta que les diga uno, pero ahí están ustedes No nos como gusta que representantes mientan. de la derecha No nos gusta que diciendo mientan. que los No programas nos gusta sociales que son mientas. clientelares. No, Eso no. es Emilio. mentira. Ahora Mira, voy yo. No, es la cifra más Y va baja. en contra de la Sí, pero realidad. mira, además. cuando dieron el dinero a las mujeres en el sexenio de Veo Fox, un brinco. 6 millones de personas salieron en condiciones de ¡Qué extrema bueno! pobreza. Ahora voy. Está bien, pero no vengan a decir cosas que no corresponden. ¿Cómo qué? Que el ¿Era una fenómeno... dádiva también o no? Lo El, de Fox. el uso clientelar. Era lo mismo. No, A ver, pero a ver, lo a que ver. está demostrado es que el dinero no está llegando necesariamente a quien más lo necesita. Eso es lo que está demostrado. Perdóname, si quieres lo revisamos. Yo Y- creo. A ver, Rubén. rápidamente, por favor, A ver. atentos. Primera, Sí, señor. Los programas ahora están en la Constitución porque también la oposición los votó y entre ellos el PRI. Y lo propuso Morena. Si no estaría en la Subirlos a la Constitución. Si no estaría en la Constitución. Segundo, el aumento de los salarios mínimos es por una reforma de Peña que desindexó los salarios mínimos, 2016. Tercera, nosotros queremos que la presidenta del INEGI vaya a las cámaras para que explique ciertas cosas. Ajá. ¿Cómo es posible que disminuya la carencia de agua cuando se Duda quitaron todos razonable. los fondos Sí. para ese rubro? Se cambió la pregunta y disminuyó a la mitad. Entonces yo creo que es bien importante. Tercera, que nos aclare ese tema de por qué ella no pone un asterisco diciendo este ingreso también me está la informalidad, porque quien está en la informalidad no podemos decir que salió de la pobreza porque nunca se va a poder jubilar, porque no tiene seguridad social. Ujú. Entonces todas estas cosas nos las tiene que aclarar. El tema de la vivienda también cambiaron las preguntas, el de la salud cambiaron las preguntas. Eso nos lo tiene ¿Qué que explica? aclarar. Ok. ¿De Pero acuerdo? que una persona tenga más ingresos no quiere decir que salió de la ¿De pobreza. acuerdo? Ese ejemplo, que es terrible, yo te puedo dar muchos más ejemplos de niños que tienen cáncer y no tienen Medicamentos. Ni medicamentos. medicamentos. O muchos ejemplos de gente que antes tenía seguridad social y hoy no tiene acceso a la misma porque ni el seguro ni el ISSSTE funcionan. O que la Ese pensión es se el paga para las problema. medicinas. Ese es Bueno, sí, hay bueno, mucho, regresamos. en el 2016, A ver. 2015 No, entonces, cambió cambió la forma de hacer la pregunta de ingreso. ¿En que hacía el 2016? INEGI. Sí, Ajá. 2015-2016. Ok. Había una repetición de la pregunta donde le decían, ¿cuánto gana usted? Tanto. A ver, ¿cuánto gana usted? Y subió un poquito. Y en la tercera subía más. Coneval no aceptó el resultado porque había un despegue muy grande entre un año y otro. Correcto. Hoy ya no existe Coneval, hoy todo lo hace el propio INEGI. Por eso me preocupan esas preguntas que cambiaron y que no hay nadie autónomo, cuando menos distinto, que las valore. Bueno, está una ex Coneval que fue dura, porque la semana pasada ella dijo, siendo parte de este nuevo sistema del INEGI, ella está dentro y Griselda, ¿verdad? ¿Cómo? Ahorita sí me están recordando de volada. La INEGI es Graciela Márquez. Graciela, Colina. no. Perdón. La comisionada que está dentro, que era ex Coneval, claro, ¿no? claro. Y ella dice, a ver, sí, salimos de la pobreza, pero esto que dices tú, Rubén, esto Claro. que dices tú. Entonces, no, tú pones en duda el sistema, lo que está haciendo el INEGI. Pues por ¿Eso eso entiendo? Por eso la filosofía y la ciencia avanzó, por poner la duda. Si no, No, sí, duda pero- uno, te pasa lo que te pasó con- Claudia Maldonado. Pero dudas de esta, de la de algunas cosas sí. metodología. De algunas cosas sí, y de cómo se sacan las conclusiones. Ujú. Porque si eso fuera cierto, pues estaríamos en un mundo maravilloso
y ya te demostré aquí, en muchos lugares esto no está sucediendo. Para terminar en mis conclusiones, porque antes de que nos digas que ya me voy, 3 cosas. La primera, me preocupa cómo se va a sostener el ingreso de este país para mantener los programas sociales, porque el país está quebrado. Segunda, me preocupa que la mesa directiva del Senado no haga la declaración de constitucionalidad de los salarios mínimos profesionales. Sí, claro. Primero, porque por lo que veo no hay dinero, y segundo, porque están privando de un verdadero aumento salarial a maestras, policías, soldados y médicos, y los están privando, y no hay razón, ni hay forma, ahí sí, aunque lo quieran, no hay razón para defenderlo. Y la tercera, me preocupa este desbalance que hay con los estados del sur, donde con todo el dinero que se ha invertido, no hemos aumentado, y esa era una buena parte de la razón de las políticas públicas de Andrés. Qué bueno que los programas sociales están en la Constitución, qué malo que los siguen utilizando para amedrentar a la gente. Bien. Y yo tengo ejemplos como el de López Obrador amenazando a los electores de Hidalgo, o López Obrador amenazando a los posibles votantes de Xochitl. Israel. Perdón, a ver, muy rápido. La Coneval desde el 2008 efectivamente midió la pobreza multidimensional desde el 2008, pero era con insumos que le daba el INEGI desde 1984 con las mismas bases en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Es decir, los resultados que se presentaron son los bajo la misma metodología que se ha hecho desde 1984 por el INEGI. No hay contrapeso. Y también decir que evidentemente no estamos conformes con esto solamente. Es un gran avance porque cuando sale Salinas había el 52% de los mexicanos en pobreza. Ahora estamos ya prácticamente en 28, 29% de mexicanos. Es decir, de la mitad de mexicanos que vivían en pobreza, el día de hoy solo una tercera parte. Pues el trabajo entonces está todavía enfocarse en que esa tercera parte también salga de la pobreza. Se ha hecho mucho, pero todavía hay mucho por hacer. 3 ideas. Emilio. La principal es el mérito de la reducción de la pobreza, principalmente está en los trabajadores que se lo ganan y los empleadores que lo dan. El gobierno es mal empleador y debe una reforma para sus empleados. No la han querido hacer. Segunda, es un error pensar en la disminución de la pobreza si no se hacen cargo de las cuestiones sociales, la salud, la educación y la seguridad social. No pueden hablar de reducción de pobreza si no se hacen cargo que la falta de servicios médicos pasó de 20 a 44 millones. Y eso obliga a la revisión de los programas sociales. Lo que está pasando en este país es que ustedes hacen, me refiero a Morena, una narrativa perversa de la reducción de la pobreza cuando no se hacen cargo que sus propias políticas están dejando a la gente sin salud, sin educación y sin seguridad social, incluidos los trabajadores del propio gobierno. Tercero, estamos viendo una dirigencia absolutamente hipócrita que no tiene nada que ver con lo que dice. Los escándalos de Adán Augusto, de Andy, de Beatriz, de Sergio Gutiérrez Luna, de Dato Protegido, de Mario Delgado, de Ricardo Monreal, de Laida Sansores, Pedro Aces, y no sigo, lo que único que muestran es una dirigencia absolutamente corrupta e hipócrita que no tiene nada que ver con lo que dicen. Gracias. Quisiéramos todos los mexicanos que se acabara la pobreza en nuestro país, pero por supuesto. Sin embargo, en el debate, como ustedes pueden observar, no se mencionan las causas raíces. Únicamente se menciona y se insiste en la actualidad. Ojo, esto no va a cambiar si no se atienden las causas que nos han llevado a la actualidad en términos económicos, de seguridad y demás. Muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy, 18 de agosto del 2025, capítulo 1, la nota MX. Seguimos trabajando para traerte las noticias más relevantes del día. Vamos a comenzar. Como ustedes acaban de observar, en este debate acalorado entre Emilio Álvarez y Casa del PAN, Rubén Moreira del PRI e Israel Zamora de Morena, pues lleva a cuestionar o a poner en duda los datos arrojados recientemente por el trabajo que hizo el INEGI en términos de pobreza. Observamos a un Emilio Álvarez y Casa, como siempre, interrumpiendo, como siempre, descalificando, siendo muy escatológico a la hora de hablar, pues es una parte muy característica de una persona que es un cobarde en todos los ámbitos que se le puede enfrentar. Cree uno, si piensa uno, que el gritonear, que interrumpir y hacerse el muy bravucón a la hora de una discusión personal o en términos, en este caso de política, eso es ser valiente, no, eso es ser cobarde.
¿Por qué? Porque número uno, no muestra los argumentos, número dos, la descalificación como herramienta de defensa o de ataque, pues nunca va a funcionar. Esos son los verdaderos cobardes, y de este personaje, pues no se espera muchísimo más que eso. Rubén Moreira trata de argumentar un poco más, sin embargo, la forma en la que lo hace, pues simple y sencillamente desnuda a lo que fue el PRI en sus gobiernos y al PAN también. Nunca pudieron haber sido nada, y qué bueno que en este momento, o en este nota, en este clip, observamos a una Azucena que le dice, oye, pero pues tampoco el PRI lo ha hecho, lo de eliminar la pobreza en Chiapas, ni tampoco el PAN lo han podido hacer. Lamentablemente, el tema de algunas regiones del país va mucho más a fondo que simple y sencillamente dar programas sociales, sino buscar la mejora de las personas. Tiene que ver con muchísimos más factores. Está la seguridad, está el tema de la salud, el tema de la infraestructura, muchísimos. Sin embargo, en México se tiene todo como en esos estados para salir adelante, y por algún motivo, razón, circunstancia o varios en su conjunto, pues no se logra. Hablar de programas sociales, al parecer, lo que da a entender tanto Emilio Álvarez y Casa como Rubén Moreira es que los programas sociales no sirven para nada. Porque en uno de los puntos insiste Rubén Moreira el que darle dinero a la gente a través de un programa social no la saca de pobreza. Pues tampoco se les está dando la millonada como para que salgan de la pobreza, pero él lo que mete a la canasta es el tema, y él lo menciona así como que muy, muy claro, el tema de la salud, ¿no? Que no le está llegando la salud a la gente, y dice, el IMSS y el ISSSTE no sirven, no funcionan. Qué bueno que lo reconoce, porque ellos lo construyeron. Entonces, en ese sentido, construyeron un sistema, el PRI principalmente, que no funciona. Y si no funciona, no es de ahorita. El país no se construyó en el 2018. El país se construyó desde hace muchísimo tiempo. Que ellos lo implementaron, pues sí, eran el partido hegemónico desde después de la revolución prácticamente, en donde pues ellos fundaron todo este tipo de instituciones que no funcionan. Y así lo construyeron, sobre esas bases se está trabajando. Cambiarlo de un día para otro sería, en verdad, de tontos pensar que en 6, 8, 10 años va a cambiar algo que se ha construido por casi más de un siglo. Entonces, en ese sentido, pues sería más tonto pensar que va a funcionar de un día para otro. Israel Zamora, ciertamente con cierta tibieza, pues aborda los problemas, deja que lo ataquen y deja lo demás, y la realidad es que hay casos que sí son indefendibles dentro de lo que es hoy día la Cuarta Transformación, pero por supuesto. Sin embargo, pues lo que menciona al final Emilio Álvarez y Casa, pues creo que no tiene tanto que ver con el tema que se estaba tratando de los índices que mostró el INEGI para salir de la pobreza, ¿no? Habla de que hay una dirigencia corrupta, la descalifica por muchísimo, ¿no? A todo prácticamente lo que huela a la Cuarta Transformación, empezando por el odio personal que se ve que le tiene a el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que eso no, más allá de lo que podamos decir con el sesgo partidista o ideológico que podamos tener, pues simple y sencillamente no hay argumentos para mejorar. No dicen cómo mejorar, solo dicen que todo está mal. Y hacer política así lo puedo entender, ¿no? Pero querer llegar a gobernar sin propuestas y solamente a través de la descalificación, creo que no funciona muchísimo. Las circunstancias por las que se llegó al 2018 tenían que ver con uno y con lo otro, sí, pero sí había plataformas, o una plataforma muy, muy clara. Es decir, por el bien de todos, primero los pobres, fue lo que contribuyó muchísimo en ese discurso a la Cuarta Transformación, a llegar al poder. Y aquí en el PRI y el PAN lo único que escuchamos es ataques, odio, más que ya hoy día ataques con sentido. Porque hablan mucho de corrupción, hablan mucho de ser sinvergüenzas, de todo eso, pues acusan con lo que ellos siempre han estado de acuerdo, que es la corrupción. Entonces, en ese sentido, no se ve por dónde ellos puedan llegar con una propuesta sólida. Ahí está claro, ¿no? Ya abiertamente lo están diciendo, no desde ahorita, ya desde hace tiempo, que los programas sociales no sirven, que no se les debe dar el dinero a la gente. Ellos dicen, no se le da a la gente correcta. Bueno, entonces, ¿a quién? ¿A quién se le debe dar el dinero? ¿Que no se le dé nada a nadie? ¿O que sean muy honestos y digan que se les dé a los empresarios, o que se nos dé a nosotros que hacemos la política y que queremos seguirnos engordando, que no querer tener nuevamente nuestros privilegios, todo eso? Eso es lo que quieren dar a entender. Yo no lo entiendo. Pero si han demostrado algo de los programas sociales, es que han sacado a la gente de la pobreza. Hoy día, mucha gente que recibe programas sociales, cuando menos ya tiene para comer 3 veces al día. No van a comer como ellos, pero desde luego que no. Y digo como ellos, el PRI, el PAN y Morena, que ganan muy buenos salarios. El gobierno como empleador es malo, pues
yo no sé si sea bueno o sea malo, pero si fuese así, entonces ¿qué hacen ellos trabajando para un poder que es legislativo y que gobierna, que es gobierno también? Entonces, ¿quieren más dinero? ¿Eso están dando a entender? ¿O ya no, mucho de esto no se entiende porque lo dejan en medias tintas, en hipocresía, en verdades a medias y cosas por el estilo? Que se debe de replantear y hacer una reforma no electoral, sino política más profunda que en verdad lleve ya a que todos esos que están en todos los partidos sean desterrados de la política y que se conviertan en opinólogos profesionales fuera del gobierno y de la política, pues está bien. Pero al final no contribuyen únicamente con sus barrabasadas, con sus ataques, con su odio al cambio en la política y a la mejora de la vida de los mexicanos, no contribuyen. ¿Y cuándo van a contribuir? Nunca. Que generen una plataforma que en verdad ayude a cambiar el país y a mejorar la vida de todos, sería lo más sano. Si el video les gustó, recuerden, suscríbanse, muchísimas gracias, no les cuesta absolutamente nada. Dejen su like, deja tu comentario, estamos aquí para leerte. Juzga y opina. Nos vemos la próxima, chao.